Ahí empecé con la grabación de la clase. Bueno, como les dije, vamos a seguir un poco con con lo que veníamos haciendo, con el trabajo en este caso, de llevar a práctica, ¿verdad? Todo lo que estuvimos viendo ya en el tema de lo que es eh, justamente el tema de la programación orientada a objetos. Habíamos visto en clase anterior que teníamos un problema. En este caso, nuestro enunciado decía que se requiere de una aplicación, ¿verdad? Para controlar los gastos de una empresa, los gastos telefónicos, en este caso de una empresa, ¿verdad? La empresa va a contar en este caso con tres líneas de teléfono a través de las cuales se puede realizar llamadas locales de larga distancia y a celulares. Entonces tenemos que tener tres líneas y cada una de las líneas en este caso va a tener tipos de llamadas asignadas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera línea serían llamadas locales, la otra línea sería larga distancia, o en este caso cada una de las líneas van a poder realizar, mejor dicho, este tipo de llamadas. Cada línea va a poder hacer llamadas locales, llamadas a larga distancia y llamadas a celulares. Entonces la empresa tiene unas tarifas establecidas, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la tarifa para la llamada local de 35 pesos, para la larga distancia sería de 380 pesos y 999 pesos para las llamadas a celulares. Entonces, nos habla de estos requerimientos, ¿verdad? Lo primero nos dice registrar una llamada en alguna de las líneas, es decir, en la línea uno, la línea 2, la línea 3, hay que registrar entonces esa llamada. Mostrar la información detallada de cada línea, es decir, cuántas llamadas se hizo, qué duración qué duración tuvieron esas llamadas, el costo total de llamadas, en este caso en el, en el en la moneda que nos compete, en este caso cita pesos. Y después dice mostrar un consolidado. Un consolidado sería mostrar como un total de llamadas, ¿verdad? De todas las líneas y de todos los tipos de llamadas, ya sean línea uno, línea 2, línea 3 y todos los tipos de llamadas que pueden ser, por ejemplo, locales, llamadas a larga distancia y llamadas a celulares. ¿Verdad? Entonces la duración total de la llamada en minutos, el cálculo de costo promedio por minuto según el costo total y el total de minutos. Adicionalmente la aplicación debe permitir reiniciar, ¿sí? Reiniciar las líneas telefónicas. Es decir, eh, una vez que nosotros tengamos, por ejemplo, diferentes datos dentro de las diferentes líneas, entonces está la línea uno, por ejemplo, se pueden hacer diferentes llamadas. Línea uno se pueden hacer llamadas locales, llamadas de larga distancia y llamadas celulares, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener todos los detalles, el total de los gastos, en este caso el total de costos de esa línea, el número de llamadas y el número de minutos de esa llamada, ¿verdad? Entonces, según el tipo de llamada que se vaya haciendo, sabemos que vamos a aplicar ¿cómo se dice? Vamos a aplicar un costo o una tarifa diferente, ¿verdad? De acuerdo al tipo de llamada. La línea 2 la misma cosa y la línea 3 también la misma cosa. Entonces, todos estos datos de cada una de las líneas vamos a ir nosotros consolidando en esta parte, ¿verdad? Es decir, vamos a ir sacando todo el total general de las tres líneas y después nos pide, en este caso, hacer un promedio total en este caso, hacer primeramente una totalización de las llamadas, es decir, sumamos todas las llamadas que se hicieron en las diferentes líneas. Vamos a totalizar acá el total de minutos también, sumamos todos los minutos que se hacen en cada una de las líneas y después hacemos un cálculo de costo promedio. En este caso, el total general lo dividiríamos por la cantidad de minutos para sacar un promedio de costo por minuto. Y en la parte de abajo vamos a tener un botón, que en este caso sería el botón para reiniciar todas las líneas telefónicas, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar en en armar, en este caso, nuestros modelos. Ya nosotros en la clase anterior vimos que en mi caso, por ejemplo, vimos que nosotros
ya vimos en este caso la, la interfaz. En mi caso yo me quedé ahí, todavía no lo he vuelto a mirar. Entonces en el caso de ustedes, por ejemplo, ya tienen que ir completando estos, o si prefieren esperar, entonces esperan sin problema. Vamos a ir trabajando en esto. Entonces ya tenemos más o menos, acá vamos a tener los totales, la línea 1, la línea 2, la línea 3 y un botón en este caso para la reinicialización. Acá lo que en mi caso, por ejemplo, acá me faltó el tema de las operaciones. Acá, por ejemplo, me faltó eso. Pero Ah, sobre esa parte, profesor, no sé si podrías hacer un repaso sobre cómo armar la interfaz y después seguir con la clase de ahora. sí, ¿qué parte, por ejemplo, qué duda, por ejemplo, tenés específicamente? Esa parte sobre las imágenes, no sé, pero Sí, sí no pude armar y se me desacomodó todo. exactamente, justamente eh, eso quería, o sea, creo que les dije luego que hay que tener mucho cuidado con el tema de armar esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, empiezo siempre con estas, más o menos contás qué cantidad de columnas vas a necesitar, ¿verdad? En este caso, si vos te fijas en el diseño de nuestra página, en el diseño de la interfaz, digo bien, tenemos tres columnas definidas. ¿Y qué son lo que definen esas columnas? Son estas líneas, ¿verdad? Tenemos la primera columna, la segunda columna y la tercera columna, ¿verdad? Entonces, empezás con estos tres. Empezás con estos tres. Después, trabajás con el logo de acá, que usa una columna. Y el consolidado, en este caso, que va a usar dos columnas, ¿verdad? Así lo que yo suelo hacer. Entonces, también la misma cosa. En la parte de los botones, por ejemplo, puedes poner botón uno, botón 2, botón 3 y cada botón va dentro de una columna. En mi caso, por ejemplo, yo me salté en esta parte, había sido el tema de los botones. En este caso, acá tendría que tener un JPanel. Voy a agregar un JPanel acá. Y fíjate que cuando yo, por ejemplo, agrego fíjate acá, en esta parte, por ejemplo, yo agrego un nuevo panel o en la parte de abajo lo voy a agregar aquí. Y lo que puedo hacer en este caso es, por ejemplo, estirar esto de acá, ¿no? Estiro hasta la última columna, ¿ves? Ahí. Y a este JPanel después le puedo ya dar un nombre. En este caso, este JPanel le puedo poner cualquier nombre. JP, por ejemplo, JP opciones. Para tener nada más una referencia. Y en el título lo que me interesa poner esto, por ejemplo, en el border, acá en el título, le voy a poner opciones. ¿Ves? Este ahí, esa opción ya se pintó. Entonces voy a ver si puedo mover de repente esto. Ahí. Fíjate lo que pasa. Opciones. Y justamente es lo que solemos comentar, ¿verdad? Entonces vas agregando. Y él como que va añadiendo esos botones dentro de esa caja, ¿verdad? Un poco ahí no puedo soltar. Ahí. Ahí, por ejemplo, me llevó encima. Y yo no quiero eso. Lo quiero es agregar ahí. Bueno, ahí entonces ya tengo tres botones, podríamos decir. Y por ejemplo, este que era, o este ya era un panel también. Ah, sí. Solo que a este panel no le di el nombre. Entonces voy a ver si puedo deshacer todito. Porque realmente yo ya tenía un panel ahí. Entonces deshago. Ok. Ahí está. Y con esto ya tenía un panel para esto. ¿Ves? Entonces lo que hago ahora es a este panel, entonces le voy a poner JPanel opciones. Y le voy a poner un título. Que justamente era lo que quería.
Bien, ahí está. Y entonces con eso, por ejemplo, si hago un preview, ya debería tener. Ahí está. Perfecto. Y con eso ya tenemos los botones, las opciones. Bien. En todo caso, de repente si no logras armar, Álvaro, en la clase de la siguiente semana vamos a ver eso sin ningún problema. ¿Ok? No te vayas a preocupar por eso. Bueno, entonces nuestro formulario ya está por ahí. Ya está. Ahora vamos a trabajar en nuestras clases. Primero vamos a trabajar en la clase líneas telefónicas, que habíamos dicho que ya tenemos la clase definida y ya en este caso tenemos estos atributos y en este caso los lugares donde vamos a ir escribiendo los diferentes eh, en este caso métodos y atributos. Entonces con esto ya nos quedamos hasta acá y vamos a irnos en la parte de requerimientos. Los requerimientos, bien, estos son requerimientos funcionales. Lo que quería mostrarles, o sea, lo que quiero traer de vuelta acá en nuestra clase es el tema de el tema de, a ver, un poco un ratito, database, Bush, exportable. Ya, recuerdo. Eh, sí, acá, en mi, perfecto, acá tenía. Bueno, acá lo que quiero que veamos de vuelta es el tema de nuestro, este es el diagrama UML. Entonces, por ejemplo, voy a sacar esto de acá y voy a presentar. Bien. Entonces, acá si ustedes se fijan, tenemos lo que sería nuestro modelo conceptual, en este caso los diagramas UML, ¿verdad? Y vamos a empezar nosotros armando esta parte de nuestro código, ¿sí? Tenemos que en la línea telefónica tiene tres atributos de tipo, el primero es de tipo entero, que es número de llamadas, el segundo de tipo entero también, número de minutos, y el tercero es el número, en este caso tipo de datos double, y es en este caso costo llamadas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ir haciendo es eso, vamos a ir creando nuestras nuestros diferentes códigos. Entonces acá, perfecto. Voy a dirigirme entonces hasta esta parte y vamos a ir escribiendo lo que en este caso vamos a ir el primer atributo es entonces de tipo entero y número llamadas, ¿verdad? Número de llamadas. El segundo va a ser de tipo privado también. Recuerden, siempre es importante trabajar con con el tipo de accesibilidad privado, ya que nosotros después vamos a generar los métodos para manipular estas propiedades. Entonces el segundo sería número minutos y el tercero sería de tipo double, ¿verdad? Private también, double, le vamos a decir que va a ser double y costo llamadas. En nuestro caso, por ejemplo, que nosotros trabajamos en Paraguay, al menos no usamos el tema de los decimales en la moneda. O sea, nosotros no decimos, por ejemplo, 1.5 o no decimos 1 punto tanto, sino decimos así 2000, 5000, 10.000, 7500. O sea, siempre estamos hablando de números enteros. Entonces, en nuestro caso, podríamos trabajar también con el tipo entero. ¿Sí? No habría problema con eso. Bien. Después entonces ya tenemos los tres atributos y vamos a trabajar en este caso con el primer método, que sería el método inicializar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el método inicializar? En este caso el método inicializar lo que tiene que hacer es eh, inicializar estos atributos que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, estos atributos son los que se tienen que inicializar. Entonces,
vamos a decir public, como no va a devolver nada, entonces va a ser de tipo void, public void inicializar. Es lo que vamos a escribir acá. Bien, inicializar. Y por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, nosotros, primeramente, número de llamadas es igual a 0. Número de llamadas es igual a 0. Aquí también, costo llamada o número de minutos, en este caso, va a ser igual a 0 también. Y también acá el costo, en este caso, este costo llamadas, voy a cambiarle, porque acá escribí así. Entonces voy a poner así, para tener una coherencia en cuanto a la forma en que estamos escribiendo las cosas. Bien, perfecto. Ahí entonces ya estamos inicializando los valores de las propiedades. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo poner un comentario, ¿verdad? Inicializar los valores. Inicializar los valores. Ahí ya tengo. Entonces, para que ustedes puedan ver después. El siguiente atributo, ¿cuál sería? El siguiente, en este caso la siguiente propiedad sería void reiniciar. Nosotros cuando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros cuando empezamos nuestra actividad, entonces vamos a empezar todito en 0. Número de llamadas, 0. Número de minutos, 0. Costo de llamadas, lógicamente 0. Y después, por ejemplo, imagínense usted que vamos registrando llamadas, 1, 2, 3, 4 llamadas y 10, 11, 20 minutos, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en el que nosotros vamos a querer reiniciar esos valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es crear un método para reiniciar. Entonces yo le voy a llamar reiniciar. ¿Y qué va a hacer este método? Justamente nosotros cuando empezamos a registrar cosas, ¿verdad? Como les dije, esto va a ir variando, ¿verdad? Va a ir, en este caso, número de llamadas. Por ejemplo, registramos la primera, va a ser 1. La segunda, ¿verdad? Así vamos a ir registrando. Entonces, en algún momento nosotros vamos a querer reiniciar el sistema. Entonces, de 3, por ejemplo, queremos que vuelva a esto, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es podríamos en este caso llamar de vuelta a cada uno de estos métodos, o de repente bueno, podríamos hacer esto mismo, ¿verdad? Acá, pero como ya tenemos un método para inicializar, entonces podríamos ahorrarnos líneas de código acá y llamar a este método de arriba, que es justamente el que va a hacer ese mismo trabajo, ¿verdad? Entonces, en vez de copiar, tener unas 3 líneas de acá, entonces, como ya estamos teniendo algo para inicializar las líneas telefónicas en 0, entonces llamamos nomás a este método y ejecutamos esta parte de nuestro código. Bien, entonces, por ejemplo, podríamos también documentar acá, decir reiniciar los valores, ¿sí? Reiniciar los valores. Perfecto. ¿Qué sería nuestro siguiente método? En este caso sería dar costo llamadas. Esto, ¿qué va a hacer? Este método lo que va a darnos es, en este caso, esto va a ser un tipo double. ¿Por qué va a ser tipo double? Porque en este caso el costo llamada nosotros lo estamos trabajando en de tipo double. Entonces, dar, acá justamente, si se fijan, esto es como yo escribiera así get costo llamadas. En este caso get costo llamadas, pero como en nuestro UML está de esa forma dar costo llamadas, y para que ustedes después puedan ver, puedan volver a este gráfico. Creo que yo no les pasé todavía, les voy a pasar. Van a volver acá y van a entender, ¿verdad? Que justamente este método dar costo llamadas, entonces qué es lo que hace, y van a ir analizando. Entonces, dar costo llamadas. Esto sería como decir en inglés get costo llamadas, ¿verdad? Entonces,
ahí, ¿y qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a retornarnos es el costo de llamada, la propiedad. Entonces voy a decir así. Nada más que eso es lo que eh, haría, ¿verdad? Entonces voy a decir acá return para que me devuelva ese costo de llamadas. Y acá, por ejemplo, también podríamos documentar un poquito y eh, devolver eh, devolver el costo total, devolver el costo total, devolver el costo total de las llamadas. Bien, devolver el costo total de las llamadas. Y después, ¿qué otro método tenemos? Tenemos el dar número llamadas. Bien. Public, esto va a ser int y dar número llamadas. Acá. ¿Y qué va a retornar esto? Ya saben, return this punto número llamadas. Bien, entonces esto lo que hace es va a devolver el número de llamadas. El siguiente método dice es dar número minutos. Bien, entonces public va a ser tan int dar número minutos. Bien, dar número minutos y lógicamente return this.dar número minutos. Ahí está. Llamamos a ese dar número bueno, no acá no, es número minutos ahí, perfecto. Entonces acá es devolver el número de minutos, devolver el número de minutos, devolver el número de minutos. Después vamos a ver qué tenemos. Dice void agregar llamada local, agregar llamada local, y en este caso vamos a decir public, como vamos a agregar en este caso void, va a ser void, y vamos a decir agregar, por ejemplo, agregar llamada local, agregar llamada local. Para agregar una llamada, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos, lógicamente, recibir la cantidad de minutos. Entonces, minutos. Recibimos acá los minutos. ¿Bien? Y nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos ir calculando, en este caso, cada llamada que nosotros vamos agregando, tiene que ir, en este caso, sumando, ¿verdad? La primera llamada, y vamos a ir después teniendo la cantidad de llamadas. Por ejemplo, en una línea se pueden hacer 3 llamadas, en la segunda línea se pueden hacer 4 y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Con este número de llamadas, que es el que va a estar, digamos, contando todo, entonces sería número de llamadas, this número de llamadas, ¿verdad? Número de llamadas más 1, ¿verdad? Cada vez que se haga una llamada, entonces vamos a ir aumentando esto en 1, ¿sí? Esto ustedes saben que podemos nosotros escribir de otra manera, como más, digamos, más corta y más legible por ahí, ¿verdad? Podríamos decir así, por ejemplo, más, o de repente podríamos decir más igual, a ver, más igual 1, ¿sí? Es lo mismo, más igual 1. Vamos a dejarlo así. Entonces,
Esto lo que va a ir haciendo es, va a aumentar de uno en uno cada vez que haya una nueva llamada, ¿verdad? Después, ¿qué necesitamos hacer? El número de minutos, nosotros lógicamente también necesitamos ir contando, la misma cosa. Entonces, this número minutos, entonces podríamos hacer lo mismo. En este caso, los minutos, ¿qué? Los minutos, lógicamente, se van a ir, en este caso, sumando también minutos, así. Estos minutos que estamos recibiendo acá por parámetro, ¿bien? Estos minutos que recibimos por acá por parámetro lo vamos a ir sumando. Entonces, en una llamada, cada vez que ocurra una llamada, entonces nosotros vamos a ir sumando una llamada, dos llamadas y la duración de esas llamadas. Vamos a ir sumando la duración de las llamadas. En este caso, justamente vamos a pedirle que nos pase la duración de cada llamada, y lo que vamos a ir haciendo es que en esta propiedad vamos a ir guardando la duración de cada llamada y vamos a ir sumando la duración de todas las llamadas. ¿Bien? Y después necesitamos nosotros calcular las llamadas. Bien, entonces el costo de las llamadas, mejor dicho, ¿sí? Entonces calculamos el costo de las llamadas, que sería en este caso this costo llamadas. En este caso el costo de la llamada, que sería this, en este caso this costo llamadas. Lo que vamos a hacer es sumarle en este caso los minutos, y en este caso, como hablamos de una llamada local, habíamos dicho que tiene una tarifa. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el costo de esa llamada? Entonces multiplicarlo por la tarifa. En este caso eran 35 pesos. Dis costo llamadas, a ver, dis costo llamadas. Muy bien, acá disco llamadas. Bien. Acá está el problema. Acá tiene que ser más y no igual. Ahí está. Perfecto. Excelente. Esta parte se entendió. ¿Se entiende lo que estamos haciendo aquí? Un poco confuso, sí, pero se entiende. Sí, exactamente. Eso después ustedes, como les dije, van a ir mirando de vuelta, repasando, y vamos a ir comprendiendo. ¿Ok? Agregar llamada, entonces, local. Agregar llamada local. Perfecto. Y el siguiente, entonces, como ya saben, sería agregar llamada a larga distancia. Sería prácticamente igual. Entonces voy a poner acá agregar llamada larga distancia. Agregar llamada, y escribimos nuestra función. Entonces, agregar llamada larga distancia. Y lógicamente, esto también va a recibir los minutos. Muy bien. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos acá. ¿Verdad? Vamos a este también le vamos a ir sumando todo. En este caso, llamada local, llamada larga distancia. Bien, exactamente. ¿Y qué es lo que va a variar acá en llamada larga distancia? ¿Qué va a variar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué dicen? Va a cambiar la tarifa. ¿Por qué? Porque la tarifa de la llamada larga distancia es mayor a la de, en este caso, a la de, acá está mi problema. Bien, va a ser mayor en este caso a la de la llamada local. La llamada local en este caso va a ser un poco más barato. Y después, por último, vamos a crear lo que se llama, en este caso, agregar llamada celular. Vamos a decir acá entonces agregar llamada celular. ¿Sí? De vuelta va a ser un void, y vamos a decir agregar llamada celular.
Va a recibir de vuelta por parámetro la cantidad de minutos. Bien. Y acá también voy a de vuelta pegar ese código, y lo que va a cambiar aquí sería en este caso la tarifa. La tarifa era 999 en el caso de una llamada de larga distancia. Bien. Y claro, acá también lógicamente podríamos hacer la misma cosa aquí. Vamos a entrar acá y lo podemos dejar así, que sea más explícito. Aquí también. Bien. Y acá también puedo hacer lo mismo. Entonces, ahí. Bien. Perfecto. Por el lado de nuestra línea telefónica, entonces ya tenemos los diferentes atributos tal cual nos pide nuestro modelo, y ya tenemos los diferentes métodos también para trabajar. En este caso tenemos para inicializar cada una de las líneas telefónicas, que de hecho lo vamos a inicializar en la empresa telefónica, y tenemos un método para inicializar, en este caso, reiniciar en este caso. Tenemos un método para darle el costo de las llamadas, para dar el número de las llamadas, el número de los minutos, para agregar una llamada local, para agregar una llamada a larga distancia, y para agregar una llamada de celular. Bien. Vamos a pasar ahora a la otra clase. Vamos a empezar a trabajar ahí, en la clase. Y vamos a fijarnos un poquito en nuestro modelo. Justamente nuestro modelo nos dice que la clase de empresa no va a tener unos atributos como tal, pero vamos a necesitar nosotros crear las líneas telefónicas, la línea 1, la línea 2, la línea 3. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que vamos a utilizar en este caso una línea telefónica. Acá vamos a hacer referencia a la línea telefónica, ¿verdad? Que justamente acá ya nos sugiere. Y vamos a decir que esta va a ser la línea número 1. ¿Bien? Vamos a crear la otra línea también, que va a extender también, o va a ser una extensión de la línea telefónica que estuvimos trabajando. Esta va a ser la línea número 2. Línea 2. Y vamos a tener una tercera línea, que sería en este caso la línea telefónica, y a este le vamos a llamar línea 3. Línea número 3. Bien. Excelente. Ahí ya tenemos las tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3. Y cada una de las líneas lógicamente va a ser de tipo línea telefónica, ¿verdad? De tipo línea telefónica. En este caso serían de este tipo. Perfecto. Tenemos el primer método, que justamente nos dice también inicializar. Inicializar. En este caso sería entonces public void, ¿verdad? Inicializar cada una de las líneas telefónicas. ¿Y cómo vamos a inicializar cada una de las líneas telefónicas? En este caso vamos a decir que línea 1, aquí por ejemplo vamos a crear línea número 1. En este caso línea 1, ¿a qué yo me estoy refiriendo con línea 1? Justamente a la línea que creé acá, a esta línea 1 de acá. Entonces puedo decir this línea 1, y esta línea 1 en este caso va a ser igual a un new línea telefónica. ¿Bien? Y línea 1, entonces voy a llamar a ese método inicializar de mi línea telefónica. ¿Bien? Ven que yo acá estoy creando como estoy creando un nuevo objeto de esta clase línea telefónica. Entonces yo cuando creo este objeto yo puedo acceder a todos sus métodos. En este caso yo estoy diciéndole que quiero inicializar esta línea 1, y llamo entonces al método inicializar de la línea telefónica. ¿Bien? Después this.línea 2 le voy a decir que también voy a inicializar línea telefónica
Y por ejemplo línea telefónica, línea, en este caso línea 2, inicializar. ¿Bien? Ahí. Siguiente, línea 3 va a ser igual a new línea telefónica y línea 3 punto inicializar. Bien, ahí inicializamos los tres. En este caso podríamos agregar comentarios, ¿verdad? Inicializar línea 1, inicializar línea 1, voy a decir acá inicializar línea 2, voy a decir acá después inicializar línea 3. Bien, ahí ya tenemos la inicialización entonces de nuestras líneas. Perfecto. Podríamos decir inicializa las líneas telefónicas de la empresa, por ejemplo acá. Inicializar las líneas telefónicas de la empresa. Bueno, nuestro siguiente método, según nuestro modelo, es línea telefónica, dar en este caso la línea 1, ¿verdad? Dar línea 1. ¿Sí? Dar línea 1, dar línea 2. En este caso, vamos a decir, por ejemplo, aquí, como un comentario, devuelve línea 1. Devuelve la información, en este caso, que tiene la línea 1. La línea 1, en este caso, va a ser un dar, ¿verdad? Lógicamente, dar línea 1. Lógicamente, acá nosotros estamos hablando de tipo línea telefónica. Y vamos a decir dar línea 1. Dar línea 1. Y en este caso lo que este va a hacer es, va a retornarme la línea 1. Línea 1, no la 3. Retornar línea 1. Línea 1. Después va a ser la línea 2. Devuelve o devolver. Voy a poner devolver línea 2. Devolver línea 2. Vamos a decir que esta va a ser de tipo línea telefónica y dar línea 2. Devolvemos entonces, vamos a hacer un return this línea 2. Acá también le voy a decir que va a ser devolver. Ok, devolver. Siguiente método, devolver línea 3. Bien, devolver línea 3. En este caso, public línea telefónica, dar línea 3. Y vamos a retornar return this línea 3. Perfecto, ya tenemos entonces estos tres métodos que son para devolver la información de las líneas. Línea 1, dar línea 1, después agregar llamada local, línea 1, agregar llamada local, línea 2, agregar llamada local, línea 3. ¿Bien? Entonces vamos a decir que vamos a agregar en este caso las llamadas. ¿Bien? ¿Dónde yo estoy? Acá. Bien. Entonces vamos a decir agrega una llamada. Entonces vamos a decir agregar una llamada a línea 1 y vamos a decir que este va a ser public tipo void y vamos a decir
agregar llamada local, línea 1, línea 1. ¿Qué necesitamos nosotros para agregar la llamada? En este caso necesitamos pasarle el minuto, la cantidad de minutos. Bien. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a decir que this línea 1 y vamos a decir agregar llamada local. Agregar llamada local y él espera que le pasemos por parámetro los minutos. En este caso le decimos minutos. Ahí está. Ahora vamos a pasar a lo mismo, agregar una llamada. En este caso tengo que ser más específico acá. Tengo que decir agregar una llamada local a línea 1. Ahora agregar una llamada local también. Agregar una llamada local a línea 2. Y sería lo mismo. Public void agregar llamada local línea 2, ¿verdad? Y este lógicamente recibe los minutos por parámetro y tengo que llamar a this línea 2 agregar llamada local, y le paso los minutos que yo recibo por parámetro. Ahí está. Y tengo que hacer lo mismo. En este caso, agregar una llamada local a línea 3. Entonces, void agregar llamada local línea 3. Recibo los minutos. Y voy a llamar a línea número 3, agregar llamada local y le paso los minutos. Perfecto, ya tenemos los métodos para agregar llamadas locales a las 3 líneas. Ahora nuestro modelo nos sugiere que creemos 3 métodos para agregar llamadas de larga distancia a cada línea. Entonces vamos a trabajar en eso. Vamos a decir agregar una llamada de larga distancia a línea 1. Y vamos a empezar a escribir public void agregar llamada larga distancia línea 1. De vuelta, minutos es lo que tengo que recibir. Y this.línea 1, empezamos. Línea 1, agregar llamada a larga distancia y le pasamos los minutos. Perfecto. Acá, por ejemplo, podríamos copiar esto. Únicamente, siempre cuando vamos a hacer copy paste tenemos que tener mucho cuidado con los cambios, ¿verdad? Entonces a este primeramente le voy a decir que va a ser línea 2 y acá le voy a decir que se va a llamar línea 2 y acá lógicamente va a ser también línea 2. ¿Bien? Perfecto. Y lo mismo voy a hacer acá para trabajar con la línea 3. Acá entonces le voy a decir línea 3 y agregar llamada larga distancia línea 3. Y acá también voy a apuntar a la línea 3. Perfecto, línea número 3. Bien, siguiente método, entonces llamada a celular. Tenemos celular línea 1, línea 2 y línea 3 también. Entonces, vamos a decir agregar una llamada a celular a línea 1. Public void, entonces agregar
llamada celular línea 1. Este va a recibir también el minuto, la cantidad de minutos que dura la llamada. Y dis.línea 1 agregar llamada celular y le pasamos los minutos. Bien, de vuelta voy a hacer esto, voy a copiar y voy a pegar. Voy a pegar acá, siempre teniendo mucho cuidado con el copy paste. Línea 2, acá voy a decirle línea 2 y acá voy a decirle línea 2 también. Y haré lo mismo, pegar para la línea 3 y de vuelta me voy con mucho cuidado haciendo los cambios pertinentes. Línea 3 es el nombre del método y voy a hacer referencia al atributo línea 3. ¿Bien? Perfecto. Y después de esto, ¿qué tenemos? Después de esto tenemos dar total número de llamadas, dar total minutos. Vamos a irnos a ver eso. Perfecto. Entonces, dar total número y llamadas. Vamos a trabajar en eso. En este caso va a devolvernos un entero, ¿verdad? Entonces, devolver total número de llamadas. Entonces, public, en este caso va a devolver algo entero y dar total número llamadas. ¿Bien? Como va a devolver algo, no necesitamos pasarle parámetro. Acá, en este caso, vamos a hacer un cálculo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos, en este caso, sumar todos los números de llamadas que se hicieron. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, podríamos retornar directamente también, por ejemplo, la sumatoria, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir línea 1 y, por ejemplo, dar número de llamadas es la que nos interesa. Dar número de llamadas más línea 2, dar número de llamadas. Fíjense cómo el IDE es inteligente en ese sentido. Línea 3 y acá, ya me sugiero. ¿Bien? Entonces podemos hacer esto así. O de repente podríamos decir acá que vamos a crear un tipo de dato total. Guardamos esto ahí. Y después hacemos un return de esa variable total. De esa forma. También es válido. Incluso se lee mejor, ¿verdad? Se lee mejor. Bueno, en este caso, sí, número de llamadas. Número de llamadas. Y necesitamos hacer lo mismo según nuestro modelo para dar total número minutos. Dar total minutos en este caso. En este caso minutos. Vamos a hacer lo mismo. Devolver total número de llamadas, devolver total minutos. Public int dar total minutos. Bien. Dar total minutos. Y lo mismo podemos hacer. Vamos a crear una variable acá que se va a llamar total. Línea 1. Vamos a decir línea 1. Y lógicamente, ¿qué vamos a decir ahora? Dar número minutos. Más línea 2. Línea 2, número minutos. Hay que atender mucho cuando van a trabajar con el autocompletado también. Entonces, línea 3. Punto y dar número minutos. ¿Bien? Porque si no tenemos cuidado, en esos casos vamos a recibir un resultado que no es. Entonces, return total. Perfecto, return total. Y también necesitamos total costo de llamadas y costo promedio de minutos. Entonces,
vamos a tener, a ver, necesitamos dar total costo llamadas, primeramente. Vamos a trabajar en eso. Dar total costo llamada, entonces devolver el costo total de las llamadas realizadas. Vamos a decirle devolver el costo total de las llamadas realizadas, ¿no? El costo total de las llamadas. Entonces acá lo que vamos a devolver es un double, ¿verdad? Entonces dar total costo llamadas, dar total costo llamadas. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a tener un double de total. Y lo que vamos a hacer es línea 1, dar costo llamadas, línea 2, dar costo llamadas, línea 2, dar costo llamadas, línea 3, dar costo y llamadas, perfecto. Y vamos a retornar entonces aquí el total, perfecto, total. Dar costo llamadas, perfecto, sumamos las tres líneas. Esto ya sería para la parte de nuestro consolidado, ¿verdad? Entonces vamos a calcular ahora lo que sería el promedio, dar costo promedio minuto. Entonces devolver el costo promedio por minuto. Bien, public, vamos a decir double, dar costo promedio minuto. Bien, ¿y cómo vamos a calcular eso? Lógicamente necesitamos el costo total de las llamadas y el costo total, en este caso el total de minutos para hacer el cálculo. Entonces vamos a decir que va a ser un double, vamos a decir que va a ser un promedio y vamos a decir que this.dar, dar costo total llamadas, y lo vamos a dividir con this.dar total minutos, ¿verdad? Para tener el costo promedio por minuto, y vamos a retornar el promedio. Ahí está. Bien, y después vamos a reinicializar las tres líneas telefónicas. Reiniciar las líneas telefónicas. Entonces public void reiniciar. Y acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a línea 1 punto reiniciar, línea 2 punto reiniciar, línea 3 punto reiniciar. Acá fíjense que acá no puse el this, es opcional el this, pero como yo venía usando el this, entonces lo voy a poner para que haya consistencia en el código, para que no haya confusión después. Muy bien, ahí está. Bueno, y con eso entonces terminamos nuestra, en este caso terminamos acá la parte de la escritura de código. Lo que vamos a hacer en siguientes clases ya sería, en este caso, trabajar en lo que serían ya poner en funcionamiento esto, ¿verdad? Conectar estos métodos, estas propiedades con la interfaz, ¿sí? Entonces en eso vamos a trabajar en las siguientes clases. Este código les voy a pasar así mismo para que ustedes puedan tener y puedan después analizar. ¿Está bien? ¿Hay preguntas? ¿Algo que quieran consultar?
Así terminamos la clase de hoy y continuamos en la siguiente semana. Voy a parar entonces la grabación.